todavía van a tener este tema y el siguiente, ¿no? El siguiente, creo que la próxima semana, creo, o no sé cuándo. No recuerdo, a ver. No recuerdo. Pero hoy día nos toca, según lo que me ha dado el doctor Marcos Parimango, hoy día y el, hoy día viernes y el próximo jueves, ¿no? Y bueno, vamos a desarrollar este tema, que tiene las ideas claves. Me imagino que hasta acá ya habrán estado avanzando con los otros temas y estarán al día en sus temas eh, de las clases, porque ya saben, toda esta primera unidad se centra en la glucosa. Ya habíamos hablado antes conmigo de que la glucosa es considerada la molécula energética por excelencia para nuestras células, ¿no? Es la que se usa, se toma de la dieta y la usamos como fuente de energía. Nuestras células la usan como fuente de energía. Pero sabemos, vamos a ver que esa glucosa sigue otros mecanismos para producir energía. Primero la glicólisis, que es baja productora de energía, ¿no es cierto? Esa glicólisis debe completarse con la vía del ciclo de Krebs para, en la fosforilación oxidativa, producir la mayor cantidad de energía, ¿no es cierto? También ya saben que la glucosa lleva a la formación de dos piruvatos, ¿no es cierto? Gracias a la vía glicolítica, se producen dos moléculas de piruvato, que estas a su vez en el ciclo de Krebs producen dos acetil-CoA y duplican toda la producción del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, por eso, por un lado. Ahora, ¿saben que el piruvato, producido a partir de la glucosa vía glicolítica, puede tener dos destinos, ya según cómo lo utilicen los seres vivos? Si es por proceso de fermentación alcohólica, como lo hacen las bacterias, o si es como el proceso de fermentación láctica, como lo hacen algunas de nuestras células en nuestro organismo. ¿Ya? Eso va a depender de cómo, en qué parte de qué ser vivo estemos hablando y de qué parte de nuestro cuerpo también, ¿sí? Generalmente la fermentación alcohólica se utiliza por las levaduras, las bacterias, y lo utilizan para producir alcohol. Es lo que se usa este procedimiento para que se genere alcohol, ¿no? El ser humano ha utilizado este mecanismo a lo largo de la historia para producir bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? El proceso de fermentación alcohólica, ¿ya? Lógicamente, el ser humano desde tiempos ancestrales no sabía de las reacciones bioquímicas que estaba utilizando para llegar al proceso de producción de etanol, que es el alcohol. Pero después ya con el estudio bioquímico y los avances se llegó a esclarecer cómo es el mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de las vías anaeróbicas se produce piruvato y ese piruvato es descarboxilado una vez y luego hidrogenado para, a través de un NAD reducido y para producir etanol, ¿sí? Pero bueno, eso lo utilizamos, ese mecanismo en las levaduras, ¿no? Y nosotros aprovechamos ese mecanismo para producir alcohol. Mientras que nuestras células, algunas de ellas, producen fermentación láctica de manera intensa, sobre todo cuando hay actividad muscular. Los eritrocitos también utilizan este mecanismo para utilizar la fermentación láctica, el piruvato, y otras células y otros organismos de la naturaleza, ¿ya? Igual, se deshidrogena el piruvato y se produce ácido láctico o lactato. Ten en cuenta que cuando se produce esto de manera intensa, ¿ya? Se puede producir acúmulo de ácido láctico y desequilibrar el medio interno, el plasma sanguíneo y alterar el pH. Esto también hay que tener en cuenta para el equilibrio normal. Entonces, la glucosa estábamos viendo hasta acá. Gracias a la glucólisis, ustedes han estudiado hasta acá. Hasta acá deben de haber avanzado, me imagino. ¿Ya? Y, bueno, saben también, habrán estudiado ya que
La glucosa se puede almacenar en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? También los otros seres vivos pueden almacenarlo, los vegetales también pueden almacenarlo, ¿no? Para no desperdiciar, para tener una forma de almacenar la principal fuente de energía, que es la glucosa, ¿sí? Entonces, nosotros lo acumulamos como glucógeno, los vegetales como almidón o sacarosa, ¿no? Entonces, estas dos formas, nosotros también podemos aprovechar de estas dos formas casi en su totalidad, sobre todo la sacarosa y el almidón en menor medida, ¿no? Nosotros sí podemos también recuperar la glucosa que consumimos como glucógeno. Eso puede suceder en condiciones fisiológicas, ¿sí? Y también sabemos que la glucosa está circulando en sangre, ¿no es cierto? Como tiene que llegar a todas las células, la única forma de que llegue eficientemente a todas las células es que esté disuelta en el plasma sanguíneo y llegue a través de él a todas las células, ¿ya? Entonces debe haber por ello también un equilibrio de la glucosa. Si esta glucosa es demasiado excesiva en la sangre, los eritrocitos van a desdoblarla por fermentación, como hemos visto en el anterior proceso. Y varias células del organismo van a hacer este proceso de uso del piruvato. Sabemos que hemos dicho ya que la glucosa lleva formación de piruvato y formar ácido láctico. Y este proceso de acúmulo de ácido láctico puede alterar el pH sanguíneo y por consiguiente afectar, poner en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Por eso los diabéticos descompensados que tienen acúmulo de glucosa elevada en sangre tienden a realizar acidosis láctica, una acidosis que se mide en la sangre, ¿ya? Y altera el pH de la sangre poniendo en riesgo la vida de la persona, ¿sí? Bien. Entonces, el otro destino de la glucosa es que entre que se utilice para la oxidación de la vía de las pentosas fosfatos, que es lo que vamos a estudiar ahora. Y bajo este mecanismo, bajo esta vía, se sintetizan ribosa 5-fosfato y otros carbohidratos que también son importantes para otros procesos, incluso para la misma glicólisis, como metabolitos intermediarios, están ahí dando la vuelta, ¿ya? Y para principalmente sintetizar precursores de los ácidos nucleicos, ¿ya? Ese es otro destino de la glucosa. Entonces, de manera resumida, vemos en esta figurita qué pasa con la glucosa, qué puede pasar con la glucosa en todo nuestro cuerpo, qué se usa. ¿Sí? Principalmente para producir energía, también para producir moléculas para la síntesis de ácidos nucleicos, se puede almacenar y definitivamente se va a usar en la homeostasis sanguínea del equilibrio de la glucosa, porque tampoco no puede dejar de haber sangre, en la sangre no puede dejar de haber glucosa, porque las células necesitan un aporte continuo de glucosa. ¿Quiénes son las células que más consumen glucosa? ¿Quiénes no pueden dejar de recibir glucosa constantemente? Neuronas. Así como consumen glucosa, también consumen oxígeno. Neuronas, músculo, ¿ya? Porque está ligado, lógicamente, a la fosforilación oxidativa, ¿ya? Y toman como fuente. Entonces, las neuronas no pueden dejar de tener glucosa. Si llegan a tener un aporte continuo de glucosa, mueren. Y también necesitan oxígeno. Entonces, son metabolitos indispensables en esa célula, sobre todo en las neuronas y en el músculo cardíaco. Músculo estriado, músculo liso, todos los músculos, pero principalmente el cardíaco y en las neuronas. ¿Ok? Entonces, el equilibrio es importante de la glucosa en la sangre. Pero ese es en resumen, en este cuadro se resume en qué se va a usar la glucosa en todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta ruta? Vamos a estudiar la ruta de las pentosas fosfatos y entender que no es para producir energía. La ruta de las pentosas fosfatos no es su finalidad producir ATPs, ¿ya? Sí, es una ruta que sirve para producir
nicotina-adenina-dinucleótido fosfato reducido, ¿ya? Para contrarrestar procesos oxidativos, ¿ya? NAD reducido es importante para ello. Vamos a explicarlo después. Generador de ribosas 5-fosfato, triosas y hexosas que solo se pueden obtener por esta vía, ¿ya? Y también saber en qué tejidos principalmente se produce esta vía, ¿ya? Y más o menos entender por qué. Entonces, el otro objetivo es que ustedes tengan un esquema, aunque sea en su cabeza o lo intenten hacer en su casa, del proceso de la ruta de las pentosas fosfatos, qué enzimas intervienen y qué intermediarios importantes tienen. Vamos a ver que esta ruta tiene dos fases, una fase oxidativa irreversible y una fase reversible, ¿ya? Que permite mover los metabolitos en ese sentido. Identifica la relación de la glicólisis con la ruta de las pentosas fosfatos. Más o menos ya tienen una idea, según lo que les he explicado, de en qué termina la glucosa, en qué puede ser usado, cuáles son los destinos de la glucosa en nuestro organismo y cuál es su relación con la glicólisis, ¿no? ¿Sí? Bien. Vamos a ver. En el cuadro está resumido, pero como que parece que la vía glicolítica se va por otro lado, ¿no? En esto, acá. Con el puntero láser. Acá como que parece que la glicólisis está fuera de esta vía, pero no, acá hay vías de comunicación alterna, hay metabolitos comunes, ¿ya? Antes de la fase oxidativa, ¿ya? Y entonces vamos a entender qué pasa. Recordad que la glucosa también podemos obtenerla de otras hexosas, ¿ya? La fructosa, la galactosa, pueden ser convertidas a glucosa. De hecho, son convertidas a glucosa cuando se necesita glucosa, ¿ya? A partir de ellos. Vamos a recordar también que la fructosa puede hacer la pilla, ¿no? Bueno, la pilla al salto de la regulación de la exoquinasa y la glucoquinasa, que son las que inician la vía glicolítica, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la ruta de las pentosas fosfatos, ¿dónde se realiza? ¿En dónde se realiza? ¿En qué parte de las células? En el citosol, ¿ya? En el citosol. ¿Y qué tejidos o qué células lo utilizan con mayor intensidad? ¿Por qué? Porque necesitan como agentes reductores, NAD, para sus procesos de síntesis. Miren, todos estos tejidos se realizan procesos de síntesis, sobre todo para síntesis de esteroides, hormonas, ¿ya? Síntesis de ácidos grasos y colesterol. Síntesis de ácidos grasos. Síntesis de ácidos grasos. ¿Quién? Glándula mamaria, para formar la leche materna. Tejido adiposo, para sintetizar lípidos. Glándula adrenal, para producir esteroides. El hígado, para sintetizar colesterol y ácidos grasos también. ¿Ya? Testículos, esteroides, ovarios, esteroides, hormonas, ¿no? Y los eritrocitos para el mantenimiento del glutatión reducido. ¿Por qué el eritrocito bendito tiene que tener glutatión reducido y por qué necesita la ruta de las pentosas fosfato? Vamos a tratar de entender y explicar por qué el eritrocito necesita de esta vía de las pentosas fosfatos para mantener glutatión. ¿Y qué es el glutatión en todo caso? ¿Y por qué tiene que estar reducido? Bueno, la membrana del eritrocito es muy sensible, como es de gran cantidad, y dada la importancia de los eritrocitos en el transporte de sangre, entonces los eritrocitos son muy sensibles a su membrana celular. Ustedes saben prácticamente que el eritrocito es una bolsa de hemoglobina, ¿no es cierto? Como membrana celular, porque ya perdió su núcleo. Entonces, quien mantiene en realidad el eritrocito ya no es ninguna organela, ¿no? Sino la misma membrana celular de él mismo.
Entonces, la membrana celular es muy sensible a factores de estrés oxidativo, ¿ya? Que puede el eritrocito encontrar en todo su trayecto, donde va, ¿ya? Moléculas de estrés oxidativo, moléculas óxido reductoras incluso, ¿ya? Pero lo que el eritrocito necesita para poder contrarrestar esas moléculas oxidativas que pueden dañar su membrana, su estabilidad y su existencia por consiguiente, necesita contrarrestarlo con moléculas reducidas para contrarrestar esa oxidación y no verse alterado, hacer un equilibrio de la estructura de su membrana y no se vea alterada por el ataque eh, de, las, de los reductores de, de las moléculas oxidativas, ¿ya? Entonces, el eritrocito se basa de la ruta de las pentosos fosfatos para mantener al glutatión reducido gracias al NAT fosfato hidrogenado, ¿ya? De que produce esta vía. Con el NAT fosfato hidrogenado, reduce el glutatión y utiliza el glutatión como molécula de escudo frente a las moléculas de estrés oxidativo, los llamados ROS, ¿ya? En inglés. Entonces, tener en cuenta qué es el glutatión, si no lo han estudiado antes, incluso el glutatión ahora, gracias a estos conceptos, son algo ya de nuestro siglo, gracias al conocimiento del glutatión como molécula que contrarresta las moléculas de estrés oxidativo, es que se ha comercializado se ha sintetizado esta molécula y se vende, se comercia como un antioxidante, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la oxidación, así como afecta a los eritrocitos, las teorías de los radicales libres y de las moléculas oxidativas, que se demuestra muy bien en el eritrocito, dicen, ¿no? Las moléculas de estrés oxidativo dañan las membranas celulares y son un factor de degeneración y de corta vida de las células y de las moléculas oxidadas que alteran las diversas membranas en todo el cuerpo, alteran las membranas de las células endoteliales y es el origen de la aterosclerosis, del daño, de la placa eritematosa y todo lo demás. Entonces, se basan en esto, en esta observación, en que los eritrocitos, ¿ya? Tienen que contrarrestar la acción del peróxido de hidrógeno y del superóxido de hidrógeno y de las moléculas de estrés oxidativo. Y para hacer daño, contrarrestar esto, utilizan el glutatión gracias a la vía de las pentosas fosfato. Entonces, el eritrocito, recuerden que es hemoglobina y tiene su citosol, ¿no? Entonces, en el citosol es donde se lleva a cabo esta ruta en el eritrocito, utilizando la glucosa, para mantener su glutatión reducido, ¿ya? Entonces, este glutatión es un tripéptido, tiene glutamina, cistina y glicina como constituyentes, y tiene un grupo sulfidrilo que es el que tiene la capacidad reductora de enlazarse a un hidrógeno, a un protón y poder cederlo cuando sea necesario. Entonces, por eso es que se utiliza el glutatión como molécula antiestrés oxidativo y para también contrarrestar el superóxido de hidrógeno que se puede encontrar. El eritrocito, como es una célula que está en la sangre, dado su importancia y como está por todos lados, es la primera en chocarse con cualquier molécula oxidativa donde vaya, ¿ya? Y por eso necesita de usar del glutatión reducido para contrarrestar eso y poder alargar su vida. Cuando hay problemas en la síntesis de esta vía, vamos a estudiar, cuando hay problemas en las enzimas que llevan a la formación del glutatión y también que forman el NAT, los eritrocitos son sensibles a las moléculas de estrés oxidativo y se lisan,
con mayor frecuencia. Vamos a estudiar eso más adelante, lo vamos a explicar, ¿ya? Entonces, el NAT que produce esta vía, NAT reducido, NAT fosfato reducido que produce la vía de las pentosas fosfatos, es necesario para mantener el glutatión en estado reducido y funcional y contrarrestar a estas moléculas de estrés oxidativo y no pueda dañarse la membrana del eritrocito ni la hemoglobina y mantener esta estable, ¿ya? Bien. Entonces, la ruta de los pentosos fosfatos es una vía secundaria del metabolismo de la glucosa y hemos visto que la principal utilización de la glucosa es para producir energía, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una vía secundaria, no menos importante conocerla, ¿ya? Su objetivo es producir nicotina adenin dinucleótido fosfato reducido para que diversos tejidos lo utilicen para la síntesis de lípidos, reducir lípidos y triacilglicerol y producir ribosa 5-fosfato para la biosíntesis de ácidos nucleicos y también es conocida como vía del fosfoglucoronato. ¿Ya? Tengan en cuenta, esto es importante, ¿eh? Porque esto es prácticamente la esencia de lo que vamos a hablar hoy día y vendría a ser como una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces la vía tiene como finalidad generar NAD citoplasmático, NAD reducido, y proporcionar pentos. Dos finalidades importantes de esta vía. Bueno, entonces ya hemos dicho que tiene lugar en el citoplasma, esta vía. Tiene dos fases, una fase de oxidación irreversible, ¿ya? En la cual se usa, se forma, en el primer paso se forma ribulosa 5-fosfato. Y después, como ustedes ven las flechas, este proceso es irreversible, glucosa 3-fosfato. 3 moléculas de glucosa 6-fosfato son utilizadas en esta vía para producir 3 ribulosas 5-fosfato de 5 carbonos. Este proceso de reducción es irreversible, pero estas ribulosas continúan hasta formar nuevamente glucosa 6-fosfato más un azúcar de 3 carbonos, media fructuosa. Pero vamos a ver que estos procesos de ribulosa hasta la glucosa 6-fosfato, de nuevo que se repone, más la media fructuosa, es un proceso irreversible, reversible. O sea que puede ir hacia uno u otro. Los metabolitos pueden ir y venir en síntesis en diversas direcciones según las necesidades de las células o los tejidos, ¿ya? Pero el primer paso sí es de oxidación irreversible, ¿ya? Entonces, es una vía un poco más compleja que la glicólisis y no se produce en músculo esquelético generalmente. Entonces, producir las dos funciones principales de esta vía, las dos finalidades, habíamos dicho, producir ácidos nucleicos, pero también producir algunas moléculas tipo coenzimas, ¿ya? O precursores de ellas. Pero es principalmente para la síntesis de las pentosas que se van a producir para la síntesis de nucleótidos. Las pentosas pueden ser usadas para todos estos fines, ¿ya? Pero se utilizan más esta vía para la síntesis de nucleótidos. Y para el equivalente reductor NAD reducido, ¿no? Para la síntesis de hormonas y ácidos grasos, colesterol, y para el proceso de metabolismos de contrarrestar procesos oxidativos. Quienes también pueden utilizarlo, el hepatocito lo usa bastante, utiliza el NAD fosfato reducido para contrarrestar moléculas reductoras, ya sean fármacos, ya sean venenos, sustancias extrañas, noxas, proteínas extrañas, ¿ya? Y contrarrestarlas a ellas con su poder reductor que tiene el NAD fosfato reducido, ¿ya? Bien. Entonces, recordando, es una vía alterna, no es la función producir ATP, sino producir NAD fosfato reducido.
para la síntesis de ácidos grasos y síntesis de ribosa para la formación de nucleótidos y ácidos nucleicos. La glucosa y fructosa, ya sabemos, les hemos dicho que son hexosas que se pueden convertir a glucosa, ¿ya? Estas derivan de lo que ingerimos, de los alimentos que ingerimos, ya sea almidón, ya sea azúcares como la sacarosa, la lactosa, etc. ¿Ya? Entonces ya hemos dicho también que la fructosa y la lactosa se pueden convertir en glucosa principalmente a nivel hepático. ¿Sí? La deficiencia genética de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la primera vía la primera enzima que interviene en esta vía, en la fase oxidativa irreversible, ¿ya? La deficiencia genética de esta primera enzima, de esta vía, es una causa importante de lisis de eritrocitos, lo que origina anemia hemolítica. ¿Por qué? ¿Por qué lisis de los eritrocitos? ¿Por qué se van a romper los eritrocitos si falta esta enzima? Hemos dicho, ¿no? Porque los eritrocitos necesitan del NAT-fosfato reducido para defenderse ante las moléculas del estrés oxidativo. Cuando no hay suficiente NAT-fosfato reducido por deficiencia de esta glucosa 6-fosfato que inicia la vía de las pentosas, los eritrocitos están indefensos, molecularmente hablando, frente a las moléculas de estrés oxidativo. Están indefensos en la estructura de su membrana celular y en la estabilidad de la hemoglobina. Por lo tanto, no tienen el NAT suficiente para contrarrestar las moléculas de estrés oxidativo, que son las que encuentran a donde van, a todas las partes del cuerpo. Y los eritrocitos sufren de hemólisis, se lisan, se destruyen. Y todos sus componentes son liberados en la sangre, lo que origina anemia hemolítica. Esa es la anemia hemolítica. Hemolítica, de lisis, de ruptura, ¿no es cierto? ¿Ya? Se calcula, vamos a ver, se sabe que esta deficiencia de glucosa 6-fosfato, no, sobre todo en poblaciones de raza negra, ¿ya? Los los africanos y afroamericanos, ¿ya? Esta deficiencia está ligada al factor X. Lo vamos a explicar un poquito más acá. Bueno, 3 moléculas de glucosa 6-fosfato dan lugar a 3 moléculas de CO2 y 2 azúcares de 5 carbonos. ¿Ya? Estos a su vez se van a reducir para formar 2 moléculas de glucosa 6-fosfato y un intermediario glucolítico. Bueno, es todo esto que está descrito acá, junto con la siguiente parte del proceso que es reversible. Ustedes, de esta manera, como está escrito, van a hacer su esquema de esta vía. La imagen la he tomado de Harper, tal como está, y la descripción de un poco más de otros textos. ¿Ya? Y todo está descrito acá. Sin embargo, cuando lo llevamos al esquema, ¿ya? Lo tenemos así. El esquema de toda esa descripción, ya que empieza con 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Que empieza, habíamos dicho que la primera enzima es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia genética de esta primera enzima es la que lleva deficiencia, por consiguiente, de el nicotina-adenina-dinucleótido fosfato reducido, que es necesario para que los eritrocitos lo utilicen, ¿no? Como barrera para poder defenderse, ¿no? Frente a las moléculas de estrés oxidativo y no se vea dañada y alterada su membrana celular y no se rompan. 2 enzimas son claves acá en este proceso, que es irreversible. La primera, esta enzima, para empezar, hace un proceso, ustedes ven, las 2 enzimas hacen un proceso de reacción irreversible. ¿Ya? La glucosa 6-fosfato es convertida en 6-fosfogluconato. Tienen que intervenir 3 moléculas de glucosa para poder explicar esta vía y toda la formación después de ribulosa 5-fosfato,
que después es isomerada esta en una de ellas, en ribosa 5-fosfato, y ella va a la síntesis de nucleótidos y DNA. Pero bueno, todavía hasta donde está la línea punteada es la fase oxidativa de esta vía, gracias a la acción de las dos enzimas. ¿Ok? Miren, cuando actúan estas dos enzimas, ambas forman NAD-fosfato reducido, ¿sí? ¿Ya? Que tienen esa disponibilidad de poder ceder un protón y poder contrarrestar los efectos oxidativos de otras moléculas, ¿sí? Es lo que necesitan los eritrocitos para poder mantener su estabilidad de membrana, ¿sí? Entonces, este primer paso, que es oxidativo e irreversible, ustedes ven las flechas, ¿ya? Produce CO2 y nicotina, adenín, dinucleótido fosfato reducido. 3 moléculas de glucosa 6-fosfato son convertidas a 3 moléculas de ribosa 5-fosfato. Lo que pasa después de la línea punteada de la acción de estas dos enzimas es lo que está descrito en la fase no oxidativa, ¿sí? Actúan 3 enzimas, 2 enzimas en realidad, porque la 3 epimerasa puede convertir a azulosa junto fosfata porque es una epimerasa, isomerasa es una isomerasa, solo cambia la conformación de la ubicación de las moléculas de carbono dentro de la molécula y forma otra molécula. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Y la cetoisomerasa que cambia la ribosa 5-fosfato, ¿ya? Luego, por acción de la transcetolasa, estas moléculas de 5 carbonos, 2 de ellas son formadas gliceraldehído 3-fosfato y una molécula de 3 carbonos, 7 carbonos y 3 carbonos. Se siguen manteniendo los carbonos, pero también la ribosa 5-fosfato puede ser usada para síntesis de ácido graso. Entonces, la ribulosa, gracias a la cetoisomerasa, provee ribosa 5-fosfato que es usada en la síntesis de ácidos nucleicos RNA y DNA. ¿Ok? Bien. Esto acá no acaba, sigue la vía, la fase no oxidativa de esta vía. Y las moléculas de 3 y 7 carbonos son utilizados por acción de nuevo de la transaldolasa en 2 moléculas de 6 y 4 carbonos. Se forma fructosa 6-fosfato. ¿No les parece familiar esta fructosa 6-fosfato? ¿Dónde está? ¿En qué vía? Así es, en la vía glicolítica. ¿Ya? Y 6 carbonos y 4 carbonos, eritrosa 4-fosfato. Nuevamente, la transcetolasa que participaba en la reacción anterior a la transaldolasa forma fructosa 6-fosfato, 6 carbonos, 6, 6. Y por la fosforisomerasa, nuevamente esta glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. La transacetolasa también hace que aparezca una molécula de 3 carbonos, por eso se dice media fructuosa, ¿ya? Y en todo el proceso, de nuevo, se reconvierte a glucosa 6-fosfato y se repone la glucosa 6-fosfato que estaba partiendo del inicio. ¿Recuerdan? Entonces empezamos con glucosa 6-fosfato, en la fase oxidativa es irreversible, pero después la fase oxidativa busca reponer esa glucosa 6-fosfato al final. Lógicamente en el proceso se pierden carbonos porque se producen moléculas de 5 carbonos, ¿ya? Y nos quedamos con la mitad de una glucosa 6-fosfato. Hay que estudiar esa vía en los pasos claves, ¿ya? Bueno, la fructosa 6-fosfato es clave porque es convertida por isomerización a glucosa 6-fosfato. Pero la fructuosa puede ser fosforilada. Nosotros cuando ingerimos alimentos manufacturados, galletas, gaseosas, generalmente vienen con sacarosa y de ahí se desprende la fructuosa. Esa fructuosa saltea el inicio de la glicólisis, ¿ya? No entra en la regulación de la glucoquinasa y la exoquinasa que inician la glicólisis para después producir piruvato, sino que esta fructosa saltea, es fosforilada y saltea ese paso de esas dos enzimas que son claves para controlar el metabolismo de la glucosa.
Entonces la glucosa 6-fosfato llega a producir un piruvato de contrabando, porque hemos metido fructuosa de contrabando en nuestro organismo, ¿sí? Que normalmente en la naturaleza no existe, ¿ya? Sino que son grandes cantidades de los productos enlatados, envasados, procesados los que nos brindan esa fuente de exceso de fructuosa. Y eso genera mayor piruvato y ese piruvato, lógicamente, genera mayor síntesis de moléculas energéticas que tienen que ser almacenadas de alguna forma, ¿ya? Entonces, ese es el problema con el consumo de alimentos que tienen mucho contenido de azúcar, sacarosa sobre todo. Entonces, la ribosa 5-fosfato ya sabemos que va a ser usado, ¿ya? Y el NAT reducido, NAT fosfato reducido, es el que es importante, ¿ya? Para protegernos de la oxidación. Entonces, todas las células utilizan este proceso, pero principalmente las células que hacen síntesis, hemos dicho, de esteroides, lípidos y hormonas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es la primera fase, las reacciones oxidativas. Y, el problema de la deficiencia de vitamina, nuestro organismo no produce vitamina, ¿ya? La vía de la pentosa fosfatos en otros seres vivos sí les provee del pirofosfato de tiamina, que es la vitamina B1. En nuestro caso tenemos una deficiencia de una enzima que no nos permite la síntesis de esta vitamina B1. Por lo tanto, al no tener la enzima, como otros seres vivos, nosotros no podemos sintetizar vitamina 1 y tenemos que tomarlo de la dieta, de nuestros alimentos, ¿ya? ¿Y dónde está esa vitamina? Principalmente en la levadura, carne de cerdo, vacuno, legumbres, frutos secos, maíz, huevos, vísceras, hígado, corazón, riñón, avena, papa, enriquecido, arroz completo, semillas, etcétera, etcétera. Pero la leche y sus derivados, así como los pescados, mariscos. Bueno, vamos a seguir para acabar esta parte, este tema. No nos falta mucho ya. Y aprovechamos también en tomar la asistencia de paso que no se tomó.
¿sí? Mientras se estén conectados sus compañeros. Entonces, estábamos acá, hablando de la vitamina B1. Entonces, tenemos que tomar fuentes de vitamina B1, ¿ya? Ustedes saben que es un cofactor enzimático también, ¿no? La vitamina B1 eh, para otras reacciones enzimáticas, ¿sí? Otras reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Entonces, está de más ahorita hablar de ello, ¿ya? Bueno, para que se acuerdan más o menos eh, en qué siguen pidiendo. Bueno, están 30, no se están reconectando todos los que estaban. Para recordar algunas reacciones que utilizan la vitamina B1, ¿ya? Repásenlo porque puede ser un examen, es una pregunta global de varias vías, entonces tienen que saber en cuáles se utiliza. Entonces, ¿por qué la vía de las pentosas fosfatos produce hemólisis? Ya lo hemos explicado, ¿no? Porque la generación del NAD reducido ayuda a que se bloquee las moléculas de estrés oxidativo sobre la membrana celular del eritrocito. Entonces, esto se comenzó a estudiar y se comenzó a entender a raíz del uso de medicamentos antimaláricos, ¿ya? En el África, para combatir la malaria, se comenzó a usar primaquina, que nosotros también usamos acá para combatir la malaria. Y observaron que muchas personas hacían hemólisis cuando les daban primaquina, ¿ya? Sobre todo los niños, ¿ya? Los niños tienen, su mecanismo de producción de esta enzima, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no es tan eficiente todavía. Sus procesos de producción de sus vías pentosas fosfatos no es tan eficiente como del adulto. Por eso es que no se da primaquina a menores de 8 años, se recomienda, ¿ya? Menos a gestantes, ¿ya? Porque van a producir el fenómeno del niño gris, o sea, el niño que va a tener hemólisis, ¿ya? Por riesgo de hemólisis. Entonces, pero se ha visto que está ligado al cromosoma X, el gen que produce esta deficiencia de la primera enzima de la vía de las pentosas fosfatos, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La enzima que produce, el gen que produce esta enzima está ligado al cromosoma, está en el cromosoma X, ¿ya? Entonces, se ha visto que este es un gen que está en muchas poblaciones afroamericanas y afrolatinas, o sea, población negra, ¿ya? Pero que no es muy notorio, o sea, mientras no tengan, no usen moléculas que generen estrés oxidativo o pasan desapercibidos, ellos ni saben que tienen esa deficiencia, ¿ya? Esa deficiencia cromosómica. No es una deficiencia incompatible con la vida, sino que los pone en riesgo frente a sustancias que producen grandes cantidades de moléculas de estrés oxidativo. Una de ellas es la primaquina que se usa en la malaria, ¿ya? Y por lo tanto es frecuente esta deficiencia enzimática, pero es asintomática. No es una deficiencia total tampoco, ¿ya? Es una deficiencia parcial. O sea, no carecen, sino que tienen en poca cantidad. La producción es poca en la mayoría de personas. Entonces, la poca producción del NAD fosfato reducido se compensa en cierta manera, o las células llevan al extremo su metabolismo bioquímico cuando lo necesitan, hasta el punto en que ya no pueden manejar el estrés oxidativo, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, este glutatión reducido, eh, ya saben para qué se elimina, para contrarrestar el efecto del peróxido y de las moléculas de estrés oxidativo, ¿ya? Esa es más o menos la explicación, ¿ya? Entonces, la clase de glucosa, de deficiencia de esta glucosa 6-fosfato, incluso hay grados de severidad, bueno que lo sepan, pero no es algo que ahorita les deba
preocupar, al menos como cultura médica general, en clínica de repente alguna vez les digan, ¿ya? Y puedan saber, ¿ya? O lo tengan acá y recuerden, ¿ya? Hay 5 niveles de deficiencia de glucosa 6-fosfato. En todo caso lo pueden encontrar también alguna vez buscándolo en internet, ¿ya? La enfermedad se manifiesta con hemólisis aguda debido al estrés oxidativo ocasionado por sustancias, ocasionado en células sanguíneas rojas, Red Blood Cells, RBC, ¿ya? No se vayan a confundir. Clínicamente se caracteriza fatiga, dolor de espalda, anemia e ictericia. La ictericia es la coloración que se produce por el metabolismo de la hemoglobina, ¿ya? Entonces, la hemoglobina queda libre en la sangre y comienza a ser fagocitada, destruida, llevada al hígado y el hígado lo metaboliza a esa hemoglobina produciendo bilirrubina en el proceso que genera la ictericia, la coloración, ¿ya? Disparadores, drogas, algunos medicamentos, infecciones y los porotos de fava. ¿Qué son los porotos de fava? ¿Qué son los porotos de fava? Hay países como España y países de habla latina, de habla española, que conocen a los porotos de fava como las habas, ¿ya? Porotos de fava le conocen ellos. Nosotros lo conocemos como habas, ¿ya? No afecta la calidad de vida ni la expectativa, a excepción de combinaciones con otras afecciones. ¿Ya? Entonces, la deficiencia de glucosa 6-fosfato, de repente alguno de ustedes tiene, no lo sabe. Cuando tome algún medicamento que afecte seriamente el estrés oxidativo de la membrana celular de los eritrocitos, recién van a saber o van a sospechar en ustedes de ello. ¿Ya? También cuando tengan alguna infección que pueda provocar esto, o incluso el poroto de fava. Incluso se piensa que el COVID pueda tener alguna relación en esto, ¿ya? En generar algún bloqueo de la deficiencia de glucosa y fosfato y generar que los eritrocitos se desestabilicen en su membrana y formen coágulos, activen las cascadas de coagulación y todo lo demás y formen pequeños coágulos que son los que, parte de la patogenia del COVID, ¿ya? Entonces, hubo una hipótesis un tiempo que la deficiencia de glucosa 6-fosfato protege contra la malaria. Y esto se veía en poblaciones porque veíamos tus poblaciones africanas que tenían malaria de manera crónica. Y efectivamente, veías niños con 3 de hemoglobina jugando pelota. Ellos habían llegado a un nivel tal de hemoglobina tan bajo y su organismo se había adaptado a ese nivel de hemoglobina que casi para ellos llegaba a ser normal, entre comillas, ¿ya? Y cuando a ellos se les lleva medicamento como primaquina, entonces se aumentaba el estrés oxidativo sobre los eritrocitos y se hacía una anemia, más bien en vez de hacerles un bien, se les causó un mal. Entonces, hasta que se estudió y se supo que la deficiencia de esta enzima, por factores genéticos que ya les había explicado, ya era la situación. Ahora, la deficiencia de glucosa 6-fosfato hace que la membrana sea algo inestable y produzca también formas eritrocíticas del eritrocito, no de ese eritrocito clásico bicóncavo, ¿ya? Sino que tenga algunas alteraciones en la forma, ¿ya? Por ejemplo, la anemia falciforme tiene un grado severo de distorsión del eritrocito y hace que el paludismo, la malaria, no pueda vivir, no puede entrar incluso en esos eritrocitos, ¿ya? Porque no puede cumplir sus funciones. La membrana está alterada en tal forma que no le permite al paludismo poder entrar y utilizar la hemoglobina para completar su ciclo vital, para alimentarse y completar su ciclo vital. Entonces, esta deficiencia, parece que esta orden genética que ha nacido, este gen, fue como una respuesta a la malaria, ¿no? Esta aparición de este gen en el brazo protocromosoma X que limita la producción de la síntesis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa de esta enzima, como una respuesta adaptativa a la presencia de la malaria de manera crónica, ¿no? En ellos. Bueno, esta es una hipótesis, ¿no? Se ha postulado que el organismo buscó de alguna forma, y como dicen, ¿no? Los que sustentan esto, que dicen que en los sitios donde predomina esa deficiencia de glucosa 6-fosfato por alteración o disminución de la acción del gen que está en el cromosoma
X en varones, justamente corresponde a la distribución de la malaria, donde hay más malaria en el mundo. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Y lo otro también que se hace evidente cuando se comen habas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los radical superóxidos, o también llamadas moléculas de estrés oxidativo, radical superóxido es todo aquel que puede tener esta capacidad de oxidación, ¿ya? Uno de ellos es el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Los radicales libres, ¿ya? Hay alimentos que nos provocan estos radicales, los alimentos que traen muchos químicos enlatados y todos ellos, producen moléculas de estrés oxidativo. El fumar, ¿ya? Produce moléculas de estrés oxidativo, ¿ya? Uso de drogas, uso de medicamentos por mucho tiempo, ¿ya? Producen esas moléculas de estrés oxidativo. Entonces, todo el tiempo estamos enfrentando esas moléculas de estrés oxidativo y gracias al nicotina de nucleótido fosfato reducido que se produce en esta vía es que la mantenemos a raya, ¿ya? Bien. Entonces, disminuir los niveles de, incluso se ha postulado que consumir habas, ¿ya? Puede llevar a una menor producción de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, menos disponibilidad de nicotina de nucleótido fosfato reducido y alguna alteración leve en la deficiencia de glucosas, de la estabilidad de la membrana del eritrocito y eso defendernos de la malaria, ¿sí? Pero bueno, no es una medida terapéutica recomendada. Bueno, hasta ahí, señores. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, el que hable ahora, o callen para siempre. Hay 35, habíamos empezado con más de 40. Hay algunos que no se han reconectado. Lo siento, porque voy a tomar asistencia. Ahorita, en estos momentos. ¿Ya? A todos los que aparecen sus nombres. Por eso les recomendamos que siempre que se conecten con su nombre. ¿Ya? Algunos estoy viendo, a ver, todos están con su nombre. Bien, ¿ya? El dispositivo que usen, pongan su nombre y apellido para poder quedar registrados. Y algunos, como la señorita Dara, pongan así una sonrisa, una imagen de sonrisa. ¿Ya? Los caballeros no prendan su micro, no los queremos ver, son feos. ¿Ya? No prendan su cámara, perdón. A ver, vamos capturando la primera imagen. Primer grupo, a ver. Vamos con la segunda. ¿No? Algunos han movido, me parece acá. Vamos a la segunda. Captura. Y page. Muy bien, señores estudiantes. Espero que haya quedado preciso las ideas del tema. Repasen la vía de manera general y traten de encontrar en la vía los puntos claves de los cuales se les podría preguntar algo. Y sobre todo la explicación. Si han entendido lo que se ha explicado, pues va a ser más fácil para ustedes poder repasar la clase. Se las paso por el WhatsApp a través de sus delegados. Un abrazo, cuídense, tomen sus medidas de precaución, cuídense de sus familiares, cuídense ustedes, mascarilla, distanciamiento, alcohol, lavado de manos, constante, nos va a ayudar a salir de esta. Que les vaya bien, nos vemos.